Bendiciones, estimados hermanos. Qué alegría volver a compartir con cada uno de ustedes un nuevo tema espiritual. Hoy hablaremos sobre lo que es el valor del templo, de la casa de oración, un oratorio, como también se le llama, ¿verdad? Oratorio, ermita, casa de oración o un templo. Es importante que nosotros le demos el valor, el respeto y también podamos utilizarla para lo que es. Es para ir a hablar con Dios, para ir a dialogar, a tener ese encuentro de diálogo, de conversación y a fortalecernos. Porque recordemos que en un templo la presencia de Dios está allí. Eso nos lo dijo a nosotros muchas veces nuestro Señor Jesucristo. En los libros del Antiguo Testamento también tiene mucha relación con eso. Vamos a leerlo desde el Evangelio de San Lucas en el capítulo 19, en los versículos del 45 en adelante. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús entró en el templo y comenzó a expulsar a los vendedores, diciéndoles: está escrito, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley y los principales del pueblo buscaban matarlo, pero no encontraban el modo de hacerlo, porque el pueblo entero estaba escuchándolo, pendiente de su palabra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pueblo sediento de Dios siempre llegaba a escucharlo. Todos los días Jesús enseñaba en el templo, porque hemos dicho que para eso es el templo. Hemos dicho que cuando lo echaban del templo, aparecía en medio del pueblo, en el valle, como le llamamos nosotros, ¿verdad? En el centro del pueblo, ¿verdad? Donde pues está el mercado a un lado, el templo a otro lado, el parque a otro lado. Ahí donde se aglomeraba el pueblo, la gente, Jesús aprovechaba predicar. Pero mientras le permitían estar en el templo, ahí estaba. Y la gente le encantaba. Si la gente no hubiese ido a escucharle, lo hubieran matado más rápido. Porque dice que ellos buscaban la forma cómo matarlo y no podían, porque la gente estaba ahí, siempre pendiente, escuchando la palabra. Nosotros tenemos que aprender a escuchar a Dios. Nosotros, hermanos, tenemos que saber que cuando vamos al templo, vamos a escuchar su palabra. ¿Qué es lo que nos va a decir de nuevo? ¿Qué es lo que quiere que nosotros hagamos? Y cuando salgamos del templo, a cumplir la palabra, a ponerla en práctica. Por eso Jesús se llena de celo espiritual, el celo santo, la ira santa, como usted quiere llamar, el enojo santo. Jesús se enojaba, Jesús se enojó, pero por algo propio. ¿Cómo puede usted imaginarse que el templo lo vamos a utilizar como un mercado? Las instalaciones del templo, claro, el templo de Jerusalén era un templo grandísimo, más grande que las catedrales de nuestro tiempo. Entonces, cuando la gente llegaba de lugares lejanos, que ellos tenían que llevar ofrenda al altar o al templo para Dios, ellos llevaban un dinero distinto al dinero que se utilizaba para la ofrenda. Y por eso es que la costumbre era que en el templo habían ahí cambistas de dinero y vendedores de paloma, de ovejas, porque esas eran las ofrendas que se llevaban al altar. Si usted se recuerda,
cuando José y María llegan al templo de Jerusalén para presentar al niño, llevaban una palomita, unas tórtolas. Siempre ha sido así la ofrenda. Hoy la gente se enoja y se disgusta. ¿Por qué los curas cobran el bautismo? ¿Por qué los curas cobran cuando van a presentar a los niños? ¿Por qué el cura cobra y cobra? El cura no cobra nada. Lo que sucede, hermano, es que es bíblico que el ser humano, que cada persona que llega al templo y va o lleva un agradecimiento como acción de gracia, tiene que darle algo a Dios como gratitud, como agradecimiento, como ofrenda, como holocausto, como sacrificio. Eso es lo que a veces no entendemos. O porque somos tacaños. Claro que Dios no se va a comer ese dinero, esa ofrenda. Dios se come las almas. Dios saborea, Dios se agrada, Dios se gusta, Dios se alimenta. ¿Se acuerdan antes cómo nos decían nosotros cuando íbamos a catequesis? ¿Cuál es el alimento de Dios? ¿De qué se alimenta Dios en el cielo? Nos decía. De almas puras y corazones limpios. Eso precisamente. Claro, lo demás, la intención, la ofrenda, la limosna, como usted quiera llamarle, es para utilizarlo en el beneficio, bienestar del templo, mejorías del templo y también alimentación del sacerdote, ¿verdad? No hay duda que también ellos comen. Los sacerdotes son humanos, no son Dios. Dios sí come almas puras, corazones limpios. Pero el sacerdote se alimenta de tortilla, de pan. Se alimenta de comida sólida, comida natural como usted y como yo. Estimados hermanos, entró en el templo y comenzó a expulsar a los vendedores. Porque el templo, dentro del templo en sí, tenía que dejarlo directamente en adoración para orar. Me imagino que las costumbres de aquel tiempo eran esas, tradición. Pero hoy en este tiempo pudiéramos decir nosotros, ¿verdad? Como están los templos, ¿verdad? De parroquias, de catedrales, que alrededor de las catedrales hay muchos que venden, negocian para subsistir su trabajo, pues, pero alrededor, no dentro del templo. Eso fue lo que Jesús reprendió, que no tomaran, que no utilizaran para un beneficio inadecuado, incorrecto, indebido. Porque cuando usted y yo vamos al templo, vamos a oír la palabra de Dios, vamos a hablar con Dios y a dejar que Dios nos hable a nosotros. No ponernos a platicar en el templo, hermanos. A veces están dando avisos en el templo, están dando un pequeño tema, una reflexión, y no se escucha porque los que están ahí están platicando. El templo no es para ir a platicar. El templo no es para ir a negociar, ya lo hemos dicho, ¿verdad? El templo no es para ir a perder el tiempo, es para aprovecharlo. ¿Y qué mejor que aprovecharlo? Abriendo nuestros oídos físicos y espirituales del alma. Porque en los oídos espirituales, donde más hace efecto, es donde más nos ayuda para predicar, para escuchar y para practicar más que todo la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿cuál es la enseñanza de ahora para mí? Que cuando vaya al templo, en vez de hablar mucho en el templo y otras cosas pues que no son de Dios, claro, como predicar, hay que hablar, hay que anunciar, pero que cuando vaya y no me toque predicar, hacer mejor un poco más de silencio, escuchar a Dios, ¿verdad? Hincarme de rodillas y pedirle a Dios esa sabiduría para interpretar su palabra, para ponerla en práctica, porque eso es lo que Dios quiere, que después de escucharla, la pongamos en práctica. No nos quedemos solamente siendo oidores. El apóstol Santiago reprende cuando nos dice
no se acomoden solo con ser oidores de la palabra. Hay que ser hacedores. Es decir, cumplámosla. Es decir, pongámosla en práctica. Eso es lo que Dios quiere que nosotros en realidad hagamos. No seamos ladrones. No utilicemos la iglesia, de verdad, para satisfacer nuestros bolsillos, para enriquecernos de una forma indebida, para tomar el templo sagrado para lo que fue hecho, ¿verdad? Por ejemplo, los sacerdotes, los obispos, ungen, consagran, bendicen el templo, el altar, todo lo que es sagrado, porque es para eso, es para Dios y no para hacer negocio. Estimados hermanos, cuidado con la otra parte del evangelio, porque los fariseos, maestros de la ley y otros personajes importantes del pueblo, mientras otros iban a oírlo con gusto, con agrado, otros iban a ver cómo hacían para matarlo. Otros iban a ver qué hacían para quitarlo de enfrente, porque el odio, el resentimiento, ese sí era un celo, ese era un odio, eso era una envidia, eso era una mala actitud de aquella persona para hacer desaparecer a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, estimados hermanos, mucho cuidado, pidámosle a Dios esa gracia, pidámosle a Dios esa bendición, pidámosle a Dios esa luz del Espíritu Santo, para no tropezar como muchos utilizan el templo para llenarse el bolsillo de ganancias, utilizando la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos no van a predicar a otras partes donde los invitan si no van cobrando y ponen un límite, ponen un porcentaje? Y eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere que nosotros vayamos por amor. Si estando allá alguien regala una ofrenda, alguien regala algo, bueno, ahí es otra cosa, pero no lo hagamos por enriquecernos de la palabra del Señor. Bendiciones para todos.